Hoy en el Rincón del Vino vamos a hablar de cómo se lee una etiqueta. Vamos a ver un poquito, a ver cómo se hace eso. Luego vamos a hablar del maridaje, esa sinergia entre alimentos y comida. Y luego nos iremos a profundizar un poquito en nuestro curso de cata, lo que es el análisis visual, qué tenemos que buscar, qué colores encontrar y cómo enfrentarnos a un vino un tanto deteriorado. Y luego nos iremos de paseo a ver desde el castillo de Peñafiel todas las tierras del regato de la Ribera del Duero. Cuando en el mundo del vino hablamos de las botellas, sabemos de lo que nos referimos. Pero ¿y cuando hablamos de las etiquetas, qué identifican esos vinos? Porque los vinos, cuando eran a granel, y os advierto que hace 400, 500 años estaba muy regulado todo lo que era el mundo del vino. Bueno, que los guardaviñas no se podían comer ni un recibo, les pillaban y se habían caído con todo el equipo. Pues hoy que los vinos ya no se presentan en fudres ni bocoyes, sino que se presentan embotellados, llevan etiquetas. Y las etiquetas son importantes porque nos indican de dónde es, la gradación, todas esas cosas, que las vamos a ver paso a paso. Fijaos, existen los vinos de mesa, que son vinos que no tienen adscripción geográfica concreta, pero luego están los vinos que corresponden a denominaciones de origen, que son marcos geográficos que nos están indicando que toda la uva procede de esa zona. Tiene características microclimáticas concretas, se parecen mucho los vinos, aunque haya mejores y peores, ¿no? Pero bueno, eso es de una misma zona. Cuando vemos una denominación de origen, ya es síntoma de calidad. También hay grandes vinos de mesa que son de muy buena calidad, ¿eh? No los desmerezcamos por eso. Mauro, Clos d'Agón, son vinos estupendísimos. Bueno, cuando cogemos una botella, una etiqueta, tenemos que darnos cuenta de que en la etiqueta tiene que venir la cantidad de líquido que está dentro. 3/4, medio litro, 3/8, o la botella Magnum, la de 1,5 litros, el doble Magnum, el Imperial, el Jeroboam, el Nabucodonosor, el Salmanazar, todos esos grandes volúmenes tremendos, fantásticos, que hacen que el vino esté realmente bueno y que hablaremos de ellos. Tiene que venir también la gradación alcohólica. Y recordad, no es algo exacto, sino que puede haber una diferencia de más menos medio grado. Así que un vino de 13 grados y medio puede tener 13,2 o 14, más o menos. Pero es indicativo. Ahora las tendencias, los grandes vinos, van hacia los 14 grados. De menos de 13 y medio, poquitos hay. Pero antes no hablábamos de nuestras denominaciones de origen. Ahí las teníamos. Pero ¿y cuando vamos al extranjero? En los vinos de fuera, los vinos italianos, por ejemplo, pues en los vinos italianos también tienen las mismas referencias como nosotros. Los vinos a tábola, y luego tienen zonas geográficas concretas. Montepulciano, Montechino, Barbaresco, muchos vinos. Muchas zonas fantásticas. Y en Portugal lo mismo. Los vinos de Oporto, los famosos, los Bairradas, todas esas zonas marcan geográficamente esos vinos. Y también los vinos franceses, los Sauters, que marcan esa zona de Burdeos dedicada solamente a los vinos blancos. Y luego hay marcos geográficos más amplios que van ascendiendo de calidad, porque en Burdeos, por ejemplo, no solo tenemos el genérico de Burdeos, sino tenemos el Burdeos superior. Y luego la zona concreta de Margaux, la zona concreta de Saint-Emilion, la zona concreta de Montagne y Saint-Emilion, la zona concreta de, por ejemplo, de Passac, Pomerol. Todas esas cosas vienen en las etiquetas y nos indican cosas, sensaciones del mundo del vino. Eso es muy importante. ¿Qué más deciros? Que los vinos de calidad van etiquetados. Los elaboradores nos cuentan las cosas y nos la dicen.
todo eso hace que podamos apreciar mucho más y mejor esos vinos. Recordad, cuando miréis una etiqueta, si es blanco, tinto, rosado, un cava, un oloroso, un amontillado, un oporto, tened mucho cuidado. Buenos vinos, buenas etiquetas. ¿Y a dónde nos vamos a ir hoy? Nos vamos a ir a ver las vides y las tierras de la Ribera del Duero. Esas laderas de Peñafiel con el castillo. Vamos a ver las nuevas plantaciones, esas 108 bodegas que están ya en la denominación. Y todos los vinos los vamos a catar. Hasta. La Ribera del Duero es una denominación joven, denominación que se ha asentado sobre la imagen de altísima calidad de uno de los vinos míticos de nuestro viñedo, Vega Sicilia. Desde 1864, la finca de Santa Cecilia, de donde deriva finalmente la marca Vega Sicilia, ha elaborado algunos de los pocos vinos que pusieron en duda la fama de los Burdeos. El Valle del Duero se extiende desde Soria hasta Valladolid, en cuyas suaves lomas, en riberas y regatos, se descubre la vid sobre suelos de calizas pedregosos y pobres. El clima continental se ve suavizado por una sutil influencia atlántica y el efecto moderador del río. La revolución se inició de la mano de Mauro con su primera añada del 79, los Pesqueras, los Peñafieles, a un panorama nacional un poco enquilosado, dominado por vinos agotados, excesivamente maderizados. Llegaron vinos con más color, con estructura, con una madera que no agota todas las posibilidades. Una madera que permite captar la fruta ensamblada y las aportaciones de esa, llamémosla, respetuosa madera. Es ese cambio de concepto lo que propicia el éxito fulgurante de los Ribes, el abandono progresivo de los claretes en la zona, los jóvenes e incluso de los crianzas al uso, tornándose especialistas en dar solo la madera justa y adelantando su salida al mercado siempre ansioso de consumir la siguiente añada. Una zona en la que la personalidad, el perfil ribereño, se está imponiendo como un genotipo. Esperemos que esa uniformidad no sea la norma en el futuro, y los elaboradores expriman todas las posibilidades del viñedo, posibilidades que reafirmen las mercedes del pasado y nos permitan disfrutar de vinos interesantes y, a ser posible, que no sean tan caros. En análisis visual, recordad, en nuestro curso de cata, cuando estamos hablando de los vinos y queremos catarlos, lo primero que hacemos es mirarlos, luego los olemos, los gustamos y los valoramos. Pero nos vamos a detener en el análisis visual. ¿Y qué es eso? Simple y llanamente mirar el vino con cierta atención. ¿Os acordáis aquello de leer el vino? Pues eso lo vamos a hacer con los colores. Cuando cogemos una copa de vino, claro, lo que tenemos que hacer es mirarla con un punto de luz para que la luz entre, reflexione o refleje y nos permita captar los matices y colores del vino. El vino tiene un color, evidentemente, pero luego sus matices son infinitos y además cada observador puede darle su propio matiz. Yo tengo una gran amiga que habla siempre de colores bombón inglés. Y claro, dices, bueno, ¿qué color es ese de bombón inglés, no? Pero ella lo dice con tanto romanticismo que, claro, se le tiene que perdonar todo. Fijaos, en los vinos blancos, empezaremos por la primera de las copas. ¿Qué tenemos que buscar? Colores limpios, sin perturbaciones. Fijaos en la copa redonda, que está al lado. Tiene eso opalescente, está lechoso, es un vino que se ha quebrado. Fijaos qué diferencia entre uno y otro. En el primero buscaremos, como os digo, unos colores limpios, sin proyecciones extrañas y que correspondan a la edad que debe tener el vino. Porque si el vino es joven, tendrá un color liviano, puede llegar incluso a ser un color argénteo, casi plata,
y puede ir subiendo, puede ir graduando su color hasta pues un tono oro viejo, pero en ese caso solamente si es un vino de crianza, porque en cualquier otro caso ese vino se habrá quebrado. Así pues, partimos de un color oro viejo, un color argénteo, color cristal como base, y va subiendo dependiendo de la variedad, de la maceración, de cuánto tiempo haya estado el mosto en contacto con el ollejo. Pero bueno, va a ir subiendo, va a un amarillo limón, un amarillo naranja incluso puede llegar, ¿no? Esos serían los vinos jóvenes. Si nos encontramos con que un vino joven tiene un color demasiado subido, podemos pensar que está remontado. Y como vino totalmente quebrado cuando vira lo palescente, como nuestro primer vino blanco. En los vinos rosados nos pasa igual que con los blancos. Dependerá el matiz de color del tiempo de maceración, más liviano o más potente, y también dependerá, por supuesto, de la variedad. La garnacha más liviana, el cabernet más potente, el merlot más rosado, dependiendo de la variedad. ¿Y cómo virará ese color? Pues de ese color rosadito, rosa, pálido, podrá llegar hasta un rosado rojo, muy potente, pero cuando se quiebre, ¿qué dará? Pues un tono totalmente roto, como tenéis ahí. Y en los tintos jóvenes buscaremos colores limpios, siempre como en todos los otros casos, potentes, rojos picota, rojos cereza. ¿Que vemos que se ha roto? Cuando pierden esa limpidez y brillantez en su capa superior. Y entonces ya podemos empezar a pensar que ese vino se ha roto, se ha perdido en una evolución excesiva. Puede haber virado hacia una acidificación o hacia una oxidación, pero en todo caso ya no está en su momento óptimo. Y los vinos de crianza, sobre todo los de nuevas tendencias, tienen estos tonos más intensos, pero ya evolucionados. Ya no son esos rojos picota, sino van a unos rojos cereza, unos rojos teja. Recordar las tejas de las casas, pues ese tono naranja, terracota, que es un algo muy romántico. Y cuando se quiebren esos vinos, también nos girarán hacia un tono palescente, avinagrándose, o hacia un tono ámbar si se ajerezan. En el caso de los cavas es más fácil todavía encontrar esas diferencias, porque en el cava sube la espuma, el color es liviano. Cuando notamos que no sube espuma o el tono ha girado hacia un cierto oscurecimiento, encontraremos que ese vino se ha remontado. Solamente una noción. Fijaos, el análisis visual nos dice ya mucho de los vinos. Ribera del Duero tienen poca cantidad, entonces hacer muy buena calidad es más sencillo que denominaciones que tienen mucha cantidad y tienen que vender todo, pero una excelente calidad. Bueno, una de mis denominaciones favoritas en cuanto al tipo de vinos que elaboran, con muchísimas bodegas, aunque normalmente son bodegas de tamaño medio o pequeño. No sé dónde abocará todo el sistema que estamos viendo hoy de Ribera del Duero por la proliferación de bodegas que hay en este momento, pero desde luego una de las mejores zonas en España. Hoy en el maridaje vamos a hablar un poquito de cuál es el orden más o menos adecuado entre grandes vinos, ¿no? Entre vinos. Vamos a poner una serie de vinos. Tenemos un espumoso, un blanco seco, un rosado, un tinto de crianza, otro tinto de crianza reserva que tenemos aquí y un tinto de crianza priorato más intenso de color. ¿Por qué razón esta gradación? Porque cuando estamos en una comida amplia, grande, y nos sacan varios vinos, siempre uno tiene cierta tendencia a aturullarse, pero no es eso. Fijaos, en una comida simple, sencilla, podemos tomar con toda tranquilidad un solo vino. Lo que pasa es que tiene que ser un vino que nos case para todo. Pero si hacemos un banquete o nos invitan a un banquete, diferentes vinos, está muy bien poderlos probar maridados con los platos. ¿Que nos aturulla un poquito? Pues dejamos alguno. Siempre cogemos y separamos la ingesta entre unos y otros con un poquito de agua, para que podamos separar los sabores.
¿O con un poquito de pan? Pues también. Hay gente que lo hace con un trozo de manzana, pero eso ya es casi en las catas profesionales. ¿Cuál sería la gradación más o menos correcta en estos vinos? Fijaos, tenemos un espumoso. Sería nuestro primer vino. Y podríamos seguir con él toda la comida. Un aperitivo y toda la comida con un espumoso seco. Ningún problema. Podríamos tomar unos pescados, unos mariscos con un blanco con toda tranquilidad. Podríamos seguir también si fueran carnes blancas, a mi gusto, ningún problema tampoco. Rosados son vinos un poco más indefinidos. Podemos tomarlo con pastas o con arroces o con algún entremés. Y aquí tendríamos nuestros tintos de crianza. Tintos potentes, robustos. Siempre con carnes, con caza, con guisos, se expresan muy bien. Pero además hay algunas tendencias muy divertidas en las que pescados, tratados como si fueran carnes blancas, metidos al horno, con salsas corpulentas, incluso hay algunos pescados que se están empezando a hacer con salsas de carne, con salsa española, y con esos productos saldría muy bien. Es un contraste interesante entre el sabor del pescado y la potencia del vino tinto. En otros capítulos de nuestra serie hemos estado desplazándonos a medios geográficos concretos, a denominaciones de origen. Y hemos hablado del corazón de esa denominación de origen, como de un medio geográfico concreto, de una bodega, de un espacio. Hoy nos hemos venido a la Ribera del Duero y vamos a hablar con el corazón humano de esa zona. Estamos en Bodegas Mauro y vamos a hablar con don Mariano García. Buenos días, don Mariano. Hola, buenos días. El vino, como las personas, evoluciona, se hace mayor. ¿Cómo ha visto este devenir todos los años que lleva en la Ribera del Duero trabajando, cuidando esas cepas centenarias y haciendo vinos pues como los que está haciendo, ¿no? Bueno, la Ribera del Duero tiene su explosión una vez que se hace la denominación de origen en el año 1982. Hasta entonces estaba paralizada, bastante un poquito muerta, por decirlo de alguna forma, excepto 4 o 5 bodegas que están ahí, es Vega Sicilia, Protos y Alejandro, que había empezado entonces. A partir del año 1982, y una vez formada la DEO, pues la Ribera empieza a subir, y en estos últimos 4 o 5 años pues se ha demostrado todo el potencial que tiene, un potencial que efectivamente estaba ahí, por esas cepas, como tú has dicho, viejas, centenarias, y lo que hace falta es que ahora se empiecen a plantar más viñas y esas centenarias las empiece a seguir cuidando, pues para tener un gran producto, porque sin esa uva no podemos tener grandes vinos. En la denominación de origen, en lo que es Ribera del Duero, ha habido esa explosión de la que estábamos comentando hace un momento, basada en esos vinos de alta expresión, de esa alta calidad. Ahora hay más de 100 bodegas y unos precios importantes. Esos vinos que se están empezando a conocer en todo el mundo, ¿cuál es su genotipo? ¿Qué es lo que le podríamos decir a nuestros amigos? Decir, bueno, los Riberas del Duero son así, son asá. No, Ribera del Duero parte de la uva Tempranillo. Tempranillo es una variedad que para mí, junto con el Cabernet, Merlot y alguna más, son de las mejores que hay en el mundo, y es una uva que da unos vinos con un poder de envejecimiento alto, y después también es una uva que el producto del vino es reductivo, y hay una situación climática idónea. Estamos en un clima continental con ligera influencia atlántica, y eso hace que, y después las viñas viejas, hace que tengamos un producto de, pues como tú dices, de alta expresión. No es lo que a mí más me gusta llamar al vino de alta expresión, pero bueno, pues sí, de alta expresión. Ha habido un movimiento en el que de aquellos claretes que se hacían hace unos años se han abandonado, e incluso los vinos jóvenes han pasado a ser unas medias crianzas, y los vinos de crianza prácticamente son reservas. Dentro de Mauro hay dos, está el Mauro crianza, que es el clásico, el de siempre, ¿no? Ese vino Sí. que habéis preparado toda la vida, desde el 79, vino con expresión, que rompió en su momento
por su gran contenido de color y la selección de maderas, rompió un poco el concepto que imperaba en aquellos años 79, ¿no? Bueno, primero, debe decir que Mauro nace en el año 1980, 2 años antes de iniciarse la ADO, Ribera del Duero, y que por razones estrictamente administrativas, Mauro no entra en esa ADO, pero bueno, todo lo que es tierra, viña y clima está dentro de hoy, eso lo habéis podido ver, sí, porque a Tudela lo abarca el Duero, ¿no? Entonces, hablar de crianzas y reservas y vinos de medias crianzas y vinos jóvenes, a mí no me gusta hablar, porque es que a la uva hay que darle toda la expresión que tiene. Y un gran reserva no es mejor por el hecho de que esté pues esos 3 años en barrica y otros 3 en botella, ¿no? Quiero decirse que lo que hay que hacer es aprovechar al máximo la uva, entonces dar después a cada vino el tiempo que necesita pues para expresarse. Y ¿qué es lo que faltaba en la ribera? Como tú has dicho antes, es que se hacían vinos rosados. ¿Y por qué se hacían vinos rosados? Bueno, porque había un mercado que era lo que demandaba. Y porque había una cultura sobre vinos rosados o claretes, que me gusta más emplear la palabra clarete. Y una vez que se ha visto el potencial que había de uva, pues por las bodegas estas que hemos comentado antes, y se han dado cuenta que era una pena una uva de alta expresión y una uva que todo lo que puede dar es vinos tintos con fruta, corpulentos y con envejecimientos largos, pues que se emplease para claretes. Entonces, afortunadamente, los bodegueros y las empresas se han dado cuenta de que la máxima expresión del tempranillo es eso, hacer unos vinos tintos, robustos, corpulentos, tánicos y a la vez que puedan envejecer. Unos envejecerán más tiempo y otros menos tiempo. Y creo que es a lo que hay que ir, a este tipo de vinos. Y luego los vinos de pago, porque por ejemplo el Terreus, que es vuestra marca más emblemática en este momento, es el Pago de la Cueva Baja, entronca con ese vino de viñedo muy específico que da un producto súper cuidado. Sí, la pena que ha ocurrido en Ribera del Duero y en algunas zonas fuera de Ribera, como es Tudela, es que había unas viñas muy viejas y que se arrancaban sin saber el potencial que esas uvas o esas viñas podían tener. Nosotros tuvimos la suerte de recuperar hace 5 años uno de estos viñedos viejos de Tudela, pues que según el señor que nos vendió estas viñas, pues debe tener unos 70, 80 años, y hicimos una poda adecuada y lo que intentamos es ese producto tal cual es, reflejarle luego en la botella. Y la base es el tempranillo, o el tinto aragonés, ¿no?, que es como se llama por estos pagos, con un poquito de garnacho, que el garnacho está también mezclado dentro del mismo pago, y también tiene algo de uva blanca. Entonces, aprovechando los años que el garnacho pues tiene una maduración perfecta, entra en la proporción de este Terreus, y si es un año que el garnacho, porque es una variedad muy difícil aquí, no madura, pues únicamente se hace a base de tinto aragonés o tempranillo, ¿no? Y es la expresión precisamente de esa viña, de ese pago, ¿no? Y lo que sí que se intenta es pues que todos los años, al ser de la misma viña, pues tenga ese mismo estilo y ese sello, para que todo el cliente que toma Terreus, bueno, pues vea siempre ese sello, ese estilo. Ahora se está pensando mucho, se está hablando mucho de Toro. Es una zona en la que una nueva bodega, en la que estáis, bueno, que es vuestra, San Román, está trabajando unos vinos también de altísima expresión. ¿Es descubrir una zona nueva o redescubrir una zona nueva? Bueno, Toro es una zona conocida por todo el mundo, pero a la vez era un poco la gran desconocida, ¿no? Todo el mundo conocía los vinos de Toro, pero quizá no se sabía que ahí podía haber un potencial para grandes vinos. ¿Y qué es Toro? No deja de ser también Duero. La ventaja que tiene Toro es que es un clima más homogéneo que en la Ribera del Duero, y la ventaja que tenía y todavía tiene es que hay un poder de conseguir uva a mejores precios. Eso es lo que ha hecho que
que se exigen también en Toro, aparte de la calidad de su clima y de la calidad de la uva. Y la explosión de Toro pues se debe básicamente al hecho del desembarco de unas bodegas importantes, encabezadas pues, por la Sicilia, Mauro y Pesquera. Entonces ha hecho que las bodegas y los empresarios se fijasen en Toro. Potencial, claro que lo hay. Pero para que todo eso funcione hay que empezar a plantar viñas, pues porque la producción en Toro es pequeña. Y si empiezan a ir bodegas donde todos quieren sacar litros de vino, pues entonces todo se puede venir abajo.